El tema de la inseguridad sigue siendo el principal problema de todos los venezolanos y no tiende a mejorar, lamentablemente, según las estadísticas que recabamos, las organizaciones que tratamos de dar luz sobre este tema, porque sabemos que el gobierno nacional tiene como política de Estado no divulgar las cifras de inseguridad, y esa no divulgación realmente de las cifras va en detrimento de entender la magnitud del problema y entender las causas del problema. Lo que vemos es que simplemente lanzan un poquitico de información aquí y allá, pero realmente no sabemos exactamente la magnitud. Recientemente se ha manejado algunas cifras sobre el tema de cuántas personas entran en la morgue de Bellomonte en Caracas, y bueno, no sé si puedo más o menos enseñar aquí estas cifras. Vemos que en los primeros 6 meses del año 2.597 personas han entrado en la morgue de Bellomonte, y esta cifra realmente es alarmante. Claro, solo Caracas. Estos son en muertes violentas. Claro, no podemos calificar todas las muertes violentas como que son homicidios. Ahorita, llegando hacia acá, escuchaba que lamentablemente en la autopista entrando a Caracas había un accidente que había muerto 2 personas. Y bueno, si bien mueren muchísimas personas por homicidio, también mueren muchísimas personas en las calles de Venezuela, y eso es un tema de seguridad ciudadana también. Lo que nosotros estimamos que de esas 2.597 personas, cerca del 70%, 60-70% entran por heridos de bala, por homicidio, y eso simplemente proyectado, bueno, eso da un total de 1.818 para este año, para el cierre del primer semestre, y podríamos proyectar 3.636 homicidios para fin de año. ¿En Caracas? En Caracas solamente. Eso realmente es un incremento de lo que teníamos nosotros el año pasado, en el 2009, que fueron 2.563 personas asesinadas. O sea que vemos otra vez que Venezuela, en el caso de Caracas, vamos a tener otra vez un récord histórico de homicidios. Es un 40% más aproximadamente. Bueno, de 2.500 a 3.600. Sí, puede ser un 20-30% más. Es realmente alarmante que sean tantas. Y sabemos que en los últimos meses del año, de hecho, esto tiene mayor intensidad. O sea, uno sabe que hay un ciclo de homicidios donde hay ciertos meses que tienen mayor incidencia, y sabemos que, por ejemplo, el mes de diciembre es el mes más violento de todo el año y es el que contribuye más a esta estadística. Y decía Mármol que era un homicidio cada 5 minutos, hacía referencia al año pasado. Un homicidio cada 5 minutos, ¿Eso? no, eso... ¿Cómo era un homicidio? Cada 45 minutos. Cada 45 minutos, exactamente. Eso puede ser a nivel nacional. Pero eso es impresionante. Un homicidio cada 45 minutos. Eso era el año pasado, en el 2009. Las cifras, bueno, lo que nos dicen es que hay una gran demanda, pongámoslo así en términos de oferta y demanda, hay una gran demanda de seguridad. Y lo que vemos es que cada vez hay más homicidios, más inseguridad, pero vemos que no aumenta el número de policías. Decía eso, que la efectividad de las alcabalas era del 2%, y que era mucho más efectivo el recorrido por las calles de las patrullas. Correcto. Es que tenía más efectividad. Todavía estamos en un modelo estándar de policía que arrastramos desde hace varias décadas, en las cuales creemos que viendo un policía en una esquina parado o debajo de un toldo, eso va a contribuir con la seguridad ciudadana, y realmente no contribuye en mayor medida. Fermín tiene razón, una alcabala realmente tiene una efectividad bajísima, cerca del 2-3%, porque ciertamente un delincuente de una alcabala mucho antes de llegar a ella, y bueno, vemos casos en que de repente hay una alcabala y pueden matar a una persona a una cuadra, y ese punto de control no hizo nada al respecto. Entonces ciertamente tenemos que cambiar el modelo policial, más allá de lo que se propone a nivel de proximidad y a nivel de represivo. Tenemos que buscar una policía preventiva. Luis, en cuanto al tema de la inmunidad, que me atrevería a decir que en realidad es
la razón principal que desencadena toda esta ola de inseguridad, la gran inmunidad que existe. El delincuente sabe que puede matar, que puede robar, que puede actuar al margen o fuera del margen de la ley, y sin embargo no va a recibir ningún tipo de represalias por ello. ¿Cuánto tiempo nos tomaría en realidad si se aplicara esta policía efectiva de la que tú hablas, si realmente existiese un gobierno abocado a resolver este problema de la inseguridad? ¿Cuánto tiempo nos tomaría revertir esa mentalidad que tiene el delincuente venezolano de que yo actúo así y no pasa nada? Bueno, lo que tú te refieres a esa inmunidad es una consecuencia directa de la impunidad que existe en el país. Ya sabemos que desde el Ministerio Público hablan de cerca del 97% de impunidad en caso de homicidio. Eso es lo que llaman el embudo de la impunidad. Pueden agarrar una gran cantidad de personas, pero a medida que va el proceso, quedan muy pocos condenados, o sea, quedan 3, 4 condenados por cada 100 homicidios, y eso realmente lo que le da es una carta blanca y un mensaje muy claro a la delincuencia de que en Venezuela no se hace nada, ni se refuerzan las leyes de forma que hay un castigo y se vean reprimidos por esa noción. Tenemos que hacer una pausa, entendemos a esta hora. Bueno, todavía no, Ana Karina, tenemos que continuar unos minuticos más. Eso no me lo habían contado. Eso me lo contaron a mí. Un secreto que te contaron solo a ti. Un secreto que me contaron solo a mí. Nos vamos a ir un poquito más tarde con Saber Vivir. Pero, Luis, me gustaría que tú trajiste mayores detalles en cifras para que sigamos viendo la situación de lo que es la violencia como tal. Correcto. Porque los homicidios hoy en día no son los mismos homicidios que podríamos hablar en tiempos pasados. Correcto. Donde eran unos homicidios, entre comillas, entiéndase bien lo que voy a decir, un poco más normales que lo que vemos ahora. Ahora es una cosa realmente con saña, con violencia, sin humanidad, sin corazón. Eso pareciera que fuera un monstruo el que lo realiza, ¿no? Sí, fíjate que lo más preocupante realmente es que uno es los niveles mayores de violencia que se manifiestan en los actos delictivos, en el cual vemos que no es suficiente un disparo, 2 disparos, vemos entonces homicidios donde hay 10, 15 disparos, hay un ensañamiento y un nivel de violencia muy alto. Yo quería mostrar rápidamente, por ejemplo, esta estadística que es Caracas, ¿no? Y vemos que, mal que bien, Caracas mantiene un nivel relativamente estable. Vamos subiendo, sí, vamos subiendo, pero es relativamente estable en el tiempo. Ahora, comparativamente a lo que es la realidad nacional, que es esta misma que está aquí, vemos que esa línea o esa tendencia es mucho más elevada. ¿Qué es lo que significa esto? Que principalmente el crecimiento de los homicidios no lo está poniendo Caracas, sino está poniendo el resto del país. Eso significa que otros estados que originalmente no eran violentos se están equiparando, están nivelando su violencia a los niveles de Caracas y las grandes urbes de Venezuela. Y entonces vemos... Se están descomponiendo igual. Sí, se están descomponiendo de igual manera. Entonces tenemos estados como Mérida, Nueva Esparta, que tienen una gran vocación turística, y vemos que allí, o sea, no es que ha subido 10, 20%, ha subido el 100, 200% claro, el nivel de homicidios, y hace que, obviamente, Venezuela, que tiene un potencial turístico inmenso, vea que en todas las embajadas del mundo les aconsejan a sus nacionales tener mucho cuidado cuando visitan Venezuela. O preferiblemente no visitar Venezuela. Preferiblemente no visitar. Que era lo mismo que se decía de Colombia hace una década atrás. Claro, tú me preguntabas cuánto tiempo nos tardaremos nosotros en revertir esta situación. Bueno, no va a ser de la noche a la mañana. Yo estaba escuchando una entrevista que hice hace como un año y pico, cuando el ministro Chacín estaba en cartera, no sé si recuerdan, pero hay que hacer memoria. ¿Cómo no lo vamos a recordar? Él decía que, o sea, la primera semana en que estuvo en cartera ya habían disminuido los homicidios 20, 30% solo porque él ya estaba allí. Y vimos que al final de año eso era una gran falacia, ¿no? De que realmente no habían disminuido los homicidios. Y vemos que, claro, es como una manipulación de la realidad. Por muchísimo tiempo la inseguridad fue solo una matriz de opinión para el gobierno. Y bueno, aparentemente, inclusive con todo el tema de la Policía Nacional Bolivariana, donde opera en un pequeño reducto de la ciudad. Recordemos que esa policía funciona en la parroquia de Catia, del municipio, en el caso del municipio Libertador, y acaban de graduar a más policías y los van a asignar allí otra vez. Y
Y bueno, no sabemos cómo estará en Catia, me imagino que con esa cantidad de policías mejorará, pero ¿qué pasa con el resto de Caracas? Y es una policía nacional, ¿qué pasa con el resto del país? Es la Tú pregunta. hablas de la policía y llama la atención que esto de la Policía Nacional Bolivariana, según el gobierno, era la gran promesa para acabar con el problema de la inseguridad, para acabar con toda esta falta de legalidad que existe en las calles venezolanas y sin embargo no hemos visto nada. No, porque el gobierno no tiene mayor interés en invertir en seguridad y lo vemos digamos que en los pequeños avances de esa policía que debería sustituir a la policía metropolitana, que recordemos que tenía más de 12.000 efectivos, y bueno, esa policía se está desmantelando y la Policía Nacional va creciendo de forma muy, muy lenta y no va a suplir tan rápidamente esa demanda, con decirle a los videntes que en Venezuela se calcula que hay cerca de 1.8 policías por cada 1.000 habitantes, cuando el estándar internacional debería estar cerca de 4 policías por cada 1.000 habitantes. Que el gobierno no tiene interés en invertir en seguridad, no da la seguridad, resolver los problemas de seguridad de los ciudadanos, darle mejor calidad de vida, no da votos. Bueno, debería reflejarse en lo que vemos en otros países. Hay un silogismo falso que utiliza el gobierno que dice que la pobreza genera inseguridad y la pobreza generada por el capitalismo, por ende el capitalismo genera inseguridad. Eso es un falso silogismo, porque hay países mucho más pobres que Venezuela que tienen índices de violencia muchísimos más bajos, tienen homicidios muchísimo más bajos, y lo que sí sabemos de hecho es que en mayores niveles de seguridad interpersonal y jurídica es mayor prosperidad para la población y mayor crecimiento de la economía. Bueno, definitivamente este es un tema, Luis, que nos tiene bien preocupados a todos, porque esto es una cosa de todos los días. Prácticamente nosotros tenemos partes de guerra los fines de semana aquí en Venezuela, y los lunes amanecemos con una cifra realmente impactante. Como decía Ana Karina, se habla de 30 y tantos aquí en nuestra ciudad capital, a veces hemos llegado hasta 40 y algo, y es impresionante la cantidad de datos. Ahora yo digo, ¿cómo logran ustedes como investigadores hacer esos cuadros y llegar a esas cifras cuando hace muchísimos años nosotros no tenemos el acceso a las cifras oficiales, lo que realmente maneja el gobierno, el Estado venezolano frente al tema de la delincuencia y de la violencia en el país? Sí, fíjate que en este caso los periodistas son una gran ayuda para mantener un pulso en estas estadísticas. Esta estadística que acabo de presentar es producto del esfuerzo de los periodistas que están en la morgue recogiendo la información. También, bueno, digamos que por los caminos verdes también llega información a nuestras manos, pero nunca oficialmente, y lo único que podemos hacer nosotros es de alguna manera supuestos, pero lo que vemos es que cuando nosotros damos una cifra de cierre de final de año, el gobierno no responde esa cifra, no la contradice, lo cual nos dice a nosotros es que o esa cifra es válida o que la cifra real es mucho mayor que la cifra que estamos dando nosotros, porque si ellos tuviesen las cifras menores a las que uno reporta, ellos lo dirían, pero realmente no dan parte de esas cifras oficiales. Hemos hablado de homicidios, también tenemos que hablar de otros delitos muy comunes de los que cada vez todos somos víctimas: el atraco y también el secuestro express. Cada vez uno lo ve con más frecuencia. Cada vez uno ve con más frecuencia el fulano estuvo toda la noche fuera de casa, se lo llevaron unos hombres en 2 carros, armas largas, hablan de hasta peines, armas sumamente sofisticadas. Te describen las personas que son sometidas cada vez con más frecuencia al crimen del secuestro express. Y no pasa nada en este país. Es el análisis sociológico y el análisis en estadísticas de este asunto. Fíjate, Ana Karina, el tema del secuestro es uno de los temas que más impacto societal tiene, impacto económico, patrimonial en las víctimas, y observamos que, por ejemplo, solo el año pasado se reportaron más de 700 secuestros, digamos, tradicionales, de los que conocemos. De los largos. De los largos, pues, ¿no? Pero no se tiene información sobre el secuestro express, específicamente porque anteriormente no existía tipificado en la ley. No había forma de sacar las estadísticas. Lo que sí sabemos a través de las encuestas de victimización, que esa cifra de 700
homicidios que se dieron en el 2009, pues... 700 secuestros tradicionales. Exacto, secuestros tradicionales, disculpa. Podemos multiplicarlo por un factor de 10. O sea, que pueden haber cerca de 7.000 secuestros de todo tipo. Vemos que el secuestro express es el más común y regreso al tema de las alcabalas que las utilizan ahora para secuestrar gente, ¿no? Y vemos ahí que no solamente su baja efectividad de las alcabalas policiales, sino que se presta a una cantidad digamos, de actos delictivos como la matraca, el secuestro. ¿Qué hace uno si uno se encuentra con una alcabala? De verdad, uno se pregunta, ¿qué hace si se encuentra con una alcabala? Porque a mí me provoca arrancar, acelerar, a riesgo de que me dispare un propio policía. La percepción es que deberíamos, que cuando vemos una alcabala podría ser inclusive podría ser más riesgoso detenerse en la alcabala o que los policías te detengan. Claro, todo depende de qué policía estamos hablando, de qué cuerpo policial estamos hablando. Lo que observamos que, por ejemplo, un cuerpo como la Policía Metropolitana, que ya está en proceso de disolución, lamentablemente algunos de sus funcionarios se han dedicado prácticamente al pillaje, ¿no? y a la delincuencia porque ven que no van a tener mayor futuro en un cuerpo policial futuro. Pero más allá de eso vemos que tenemos secuestro express, que es un número altísimo, tenemos secuestros virtuales, donde las personas ni siquiera son secuestradas, sino que son amenazados de malentendido. Sí. A fulano lo llaman por teléfono. Sí, son extorsionadas. Es una especie de extorsión. No, o esto que es común, que a fulano lo llaman por teléfono y le dicen que su esposo está secuestrado. Correcto. Y ella, en vez de llamar a su esposo y cotejar, inmediatamente procede a actuar como si está secuestrado en efecto y es... Sí, o muchas veces esa persona desactiva su teléfono celular porque los llaman y le dicen, no, estamos haciendo mantenimiento, cualquier excusa, y cuando van a tratar de ubicarlo, no lo ubican, y es en ese interín de 1 o 2 horas que hacen ese secuestro virtual, entre comillas. Pero no solamente eso, sino que hemos llegado al punto de lo que llamo yo el telemercadeo extorsivo, en el cual con un poquitico de información que tienen sobre tu persona, que pueden obtener prácticamente de cualquier parte, tu dirección, tu número de teléfono, quiénes son tus hijos, te llaman y te amenazan y te dicen, bueno, tienes que pagarme 20.000, 30.000, 50.000 bolívares fuertes porque yo tengo tus datos y te voy a secuestrar. Y lo que se ha detectado que muchos de esos, digamos, esas llamadas extorsivas provienen de los centros penitenciarios. Se ha hecho una triangulación realmente de las señales y vemos que vienen de Yare, de la Nacional, y entonces, ¿qué pasa allí? Que la misma inseguridad que se vive dentro de los recintos penitenciarios se desparrama y afecta a la seguridad ciudadana en general. Eso es muy difícil, Luis, detectarlo. O sea, para planes futuros a mediano, corto plazo y hasta largo plazo, para un gobierno es muy difícil poder detectar eso y tomar medidas correctivas frente, por ejemplo, al crecimiento de los secuestros que hemos visto últimamente, que ya no son express, como dice Ana Karina, es el secuestro ese formal de meterte en un carro y decir, bueno, nos vamos porque yo sé quién es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, y sé dónde vives tú y dónde estudian tus hijos. Bueno, fíjate que lo que hay que hacer y lo que han hecho en otros países es que han impulsado legislaciones donde involucran a todo el tema de la telefonía celular. Recordemos que la mayoría de estos secuestros son negociados a través de los teléfonos celulares robados, teléfonos celulares que no tienen ningún tipo de registro, y lo que se ha hecho en otros países es que la legislación obliga a las compañías de telefonía a tener un mayor control sobre quién tiene teléfonos celulares. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si usted recibe una llamada y no reconoce el teléfono o dice el número privado o el teléfono inclusive es un número extranjero, lo recomendable es no atender el teléfono porque no sabemos exactamente si esa llamada puede ser o no extorsiva. Es una de las formas de protegernos, y en México, que es uno de los países que sufrió muchísimo este tipo de telemercadeo extorsivo, se llevó adelante legislación la cual para controlar justamente el uso de los teléfonos celulares que coadyuvan al delito como el secuestro express, inclusive el secuestro virtual. Mira, en México es tan delicado el tema que cuando eres extranjero y estás de visita, te advierten que no tomes taxis porque simplemente tomar un taxi pone en riesgo tu seguridad. Cuando estuve en ese país dije, ojalá que nunca Venezuela llegue a un extremo tal, y con tristeza
puedo ver que estar metido en una cola, que atender una llamada telefónica, que una fotografía en un portal de internet, cualquier cosa te puede convertir en blanco de un secuestro, independientemente de que pertenezcas a una familia adinerada o no, porque ese ya no es el patrón hoy en día. Ahora, de las cifras que tú manejas, ¿cuántos casos de secuestro son resueltos a través de las autoridades por la vía legal? ¿Cuántos casos los resuelven los familiares pagando lo que piden los secuestradores? ¿Y cuántos casos siguen sin tener una solución hasta hoy en día? Bueno, fíjate que por ejemplo, FEDENAGA, la Federación Nacional de Ganaderos, no solamente se dedica al tema que les compete a ellos, sino recoge muchísimas cifras sobre secuestros y vemos que el número o la proporción de casos resueltos denunciados es muy baja. No debe superar el 30-40% de los denunciados. La mayoría de los secuestros se resuelven de una forma privada, se contrata un negociador que busca a los secuestradores, negocia con ellos y entonces se les paga el dinero y realmente las autoridades nunca entran en esa ecuación que tienen que estar. Ulteriormente, lo que sucede, y hay que decirlo, es que frente al auge de secuestro tan grande que hay en Venezuela, los cuerpos de seguridad del Estado realmente están muy disminuidos, especialmente los grupos antisecuestro y extorsión que funcionan dentro del CICPC. Tenemos más o menos cifras de que pueden haber de estos funcionarios que se dedican exclusivamente al secuestro, de repente hay 5 o 10 funcionarios por estado, ¿no? Que es muy poco, tienen muy pocas herramientas, muy pocos recursos para lo que es, o lo que consideramos nosotros, uno de los principales delitos de mayor crecimiento y que revitúa mayores ganancias financieras para el crimen organizado. Estamos hablando que nosotros estimamos que cerca digamos que un secuestro promedio tradicional le puede costar un daño patrimonial a la familia de cerca de $150.000. Ahora, si sumamos todos los secuestros, esto puede representar anualmente una cifra de cerca de 60, 70, $80.000 anuales que se pagan en rescate. Esos son solo los que conocemos, no sabemos en general porque ahora, como tú dices, esto corta transversalmente toda la sociedad y vemos que hay secuestros en los sectores populares, en las clases medias y por supuesto en las clases más pudientes. ¿Y cómo ha evolucionado esa cifra durante estos 10 años, 11 ya? Sí, casi fíjate, 12. El tema del secuestro, lo vemos en la estadística, es que era bastante estable desde la década de los 80, 90, veíamos un promedio de 20, 30 secuestros y siempre hay uno de esos secuestros insignes, ¿no? Emblemáticos, donde realmente sabemos que hay grupos delictivos o crimen organizado que se dedica a estos secuestros de alto perfil y de repente hacen 1 o 2 al año, no tienen que hacer más porque cobran cantidades impresionantes de dinero. Fermín, que es especialista en esto, que lo tenías al principio del programa, estima que uno de esos secuestros, digamos, emblemáticos de una persona de alto perfil puede costarle a esa familia 5 o 10 millones de dólares, no tienen que hacer más secuestros. Lo que vemos es que una cantidad de crimen organizado más atomizado ha tomado el secuestro como forma de ganar dinero de una forma muy rápida y fácil. Y otra cosa, hago un inciso allí para agregar que la mayoría de la gente que es secuestrada, que es víctima de un secuestro express, de un secuestro rápido, dice, yo estoy seguro de que eran policías, por la forma como se comunicaban, por los equipos que tenían, por la forma como actuaban y otras características físicas que a uno le dicen, este hombre es un policía, no es un delincuente cualquiera. Sí, hay que decirlo que lamentablemente los policías han estado involucrados, sabemos que en el caso Fadul estuvieron involucrados, en el caso Sindoni estuvieron involucrados. No podemos decir que todos los policías están metidos en este tipo de delitos, pero el mismo Ministerio de Interior y Justicia alega que cerca del 20-25% de todos los delitos son cometidos por policías. De hecho, tengo un caso reciente de un secuestro express en el que a la persona que secuestraron le dijeron, no, doctor, disculpe, un médico, disculpe, doctor, lo que pasa es que nosotros somos policías, pero la plata no nos alcanza y de noche nos tenemos que, usted sabe, redondear con un tigrito que matamos. Y viene justamente a la falta de voluntad política que se traduce en el financiamiento muy pobre que se le da a los cuerpos de seguridad del Estado. Realmente la mayoría de las policías municipales, nacionales, ganan muy poco dinero. Quería traer colación... Lo cual no justifica absolutamente nada. No. Quería traer colación, por ejemplo, en el Japón las 2 profesiones mejor pagadas son la de maestro y la de policía.
Entonces, claro, ¿qué pasa cuando la mejor pagada es la policía, que atrae a los mejores individuos hacia la policía? En cambio, cuando sabes que los policías ganan salario mínimo, ganan un salario que no les permite vivir de forma digna, entonces atraes realmente a personas que no serían los más deseables para que conformaran los cuerpos de policía. Y sabemos que la mayoría de las policías son de extracción muy humilde, que viven en sectores populares, y además entonces no les pagan bien, no tienen equipamiento adecuado, tienen que comprar sus propias balas. Y bueno, lo que vemos es que en casos de las policías estatales, municipales, vemos que la misma disminución de presupuesto que les han hecho a estas alcaldías y gobernaciones se traduce en que no pueden graduar a más policías, no pueden mejorarles sus condiciones salariales, y entonces eso se traduce a su vez en que algunos policías decidan de alguna manera complementar su salario cometiendo actos delictivos, y eso no lo quiere nadie en la sociedad, y obviamente los policías están ahí para protegernos y no para ser una amenaza. ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en Venezuela y de qué estadísticas estamos hablando? Sí, fíjate, el delito más común en Venezuela, parecerá extraño, pero es el robo de celulares. Tú acabas de decirme que ahorita estás con un celular prestado, que te lo pasó tu compañero. Yo se lo presté. Era el celular de Rocío. Sí. Sabemos que por las compañías de telefonía celular estamos viendo cerca de 100.000 robos de celular mensuales. 10.000 mensuales, 100.000 mensuales, perdón, es que creo que mi cerebro reajustó la cifra porque no lo pudo computar, no lo pudo creer. Como muy grande. 100.000 al mes. Al mes, cual se podría traducir más de 1.200.000 al año. Bueno, es que estamos aburridos todos de recibir un cambien mi PIN o cambien mi teléfono, que me atracaron y me quitaron el teléfono. Entonces, ¿cómo resolvemos para pararnos allí este problema? Porque en esto hay complicidad también dentro de las empresas de telefonía celular, porque para que el ladrón pueda tener un uso útil del celular, es que las 3 empresas de telefonía móvil que hay en este país, que son Digitel, Movistar y Movilnet, allí se está permitiendo que esos teléfonos robados se vuelvan a conectar, si no, no sería un negocio. Claro, es un negocio multimillonario, y cuando digo multimillonario es que no tenemos que verlo como un robo común, no es un robo de un ladronzuelo, eso es crimen organizado, porque esto conviene a que hay unas personas que llaman los pegadores, los que roban los celulares, hay los aguantadores, los que acumulan los celulares, hay los que procesan los celulares, los que los reprograman, les quitan la protección, le quitan lo que llaman el número de identificación, ¿verdad? Y entonces al final hay otro grupo de personas que también dentro de las mismas operadoras reactivan estos, vuelven a activar estos celulares, pero además sabemos que hay una gran cantidad de estos equipos que salen del país y van para otros países y son reactivados en otros países. No hace unos meses atrás, Hablando de extracción, sí, que atraparon a un camión 350 con cerca de 10.000 Blackberries adentro. Hagan las matemáticas, ¿cuánto vale ese cargamento de Blackberry? Entonces no es simplemente un delito común, es crimen organizado que involucra a una cantidad de personas en una cadena que lleva a que sea hoy en día uno de los delitos más, o el principal delito que se presenta en Venezuela. Hay una anécdota con el robo de celulares que no sé si en realidad es una leyenda urbana o en realidad alguien puede dar fe de qué le ocurrió, pero cuentan que una persona toma un mototaxi y el mototaxista en mitad de una cola se detiene junto a un carro, le toca el vidrio a la persona, al conductor, y le dice, dame el celular. Claro, el que está atrás del mototaxi, que es simplemente un cliente, correcto, de alguna manera, bueno, es víctima, pero también es testigo, no puede hacer nada. Cuando se baja y va a pagar su carrera, el mototaxista le dice, disculpa, pero fue un tigrito y los tigritos hay que matarlos cuando aparecen. Sí. Entonces es gravísimo, ¿no? Y realmente creo que nos estamos acostumbrando a verlo como algo normal porque nos pasa todos los días. ¿Qué podemos hacer? Porque tú estás en una cola, ni siquiera detenido, estás a 60 kilómetros por hora y te pueden robar fácilmente porque son más diestros, digamos, son más veloces que nosotros, que no estamos esperando de alguna manera convertirnos en víctimas de la inseguridad. Sí. Aquí hay que decirlo, realmente si nos ponemos a atrapar a todos los pequeños delincuentes que roban celulares no terminaríamos jamás. O sea, como si se están robando 100.000 celulares, pueden haber miles de personas dedicadas al robo de celular. Los esfuerzos policíacos y de investigación tienen que centrarse en estos centros de acopio, tienen que concentrarse
justamente en las empresas de telefonía y aplicar los correctivos allí. Porque si tú empiezas a tener una situación donde te robas un celular y no sabes a quién dárselo para que lo procese, y no hay forma de activarlo a través de una compañía de telefonía, entonces tenemos que le quitas el beneficio al ladrón. Y entonces cuando le quitas el beneficio al ladrón, entonces dice, bueno, ya no me puedo dedicar a esto porque no me produce dinero. Entonces en vez de dedicarnos a atrapar al pequeño ladrón, tenemos que concentrarnos en justamente atacar esos eslabones de la cadena que son mucho más concentrados y que podemos realmente tener un impacto real, ¿verdad?, a la hora de negarle los beneficios al ladronzuelo. Uno sale a cualquier país de América Latina y realmente le da tristeza recordar que sí se puede caminar por la calle, que la gente sí puede llevar un reloj sin poner en riesgo su vida, que la gente sí puede hablar por teléfono cuando es necesario hablar por teléfono, sin que lo atraquen y le pongan una pistola en la 100. ¿Qué pasó en nuestra sociedad? ¿A dónde llegó este nivel de descomposición y de inoperancia estatal y gubernamental para que llegáramos a este punto? ¿Por qué en Venezuela pasa esto que no pasa en el resto de América Latina a estos niveles? Bueno, nosotros creemos que, primero que nada, algunas personas dicen, no, es que no puedes estar mostrando bienes, no puedes estar mostrando joyas, no puedes estar mostrando celular. Pero bueno, pero ¿hasta cuándo tenemos que vivir así? O sea, cuando tú dices, en otros países la gente tiene el privilegio y el derecho de poder utilizar sus bienes de forma pública y no tener el riesgo o el miedo a ser atracado. La solución no está allí, la solución es resolver el problema delictivo. No es que cada vez el ciudadano se vaya retrayendo más, ¿verdad?, en sus derechos de disfrute de sus bienes, ¿verdad?, y cada vez salgan menos en las noches, ¿verdad?, cada vez, tú sabes, tengan menor actividad social y pública porque simplemente las calles están prácticamente a la merced de la delincuencia. Lo que hay que es resolver los problemas delictivos, lo que hay que tener una policía efectiva, más allá de tener un policía en cada esquina, tener cabalas, como decía Fermín, que no tienen ningún tipo de efectividad. Pero hemos tenido como 11 planes gubernamentales y como 11 ministros de Interior. Pero ahí está la gran falla, que no hay continuidad en las políticas públicas. Han pasado 11 ministros por la cartera del Interior y Justicia. Recordemos cuando la CONARREPOL salió y vino Pedro Carreño, recordemos a otros de esos ilustres ministros que pasaron por allí y dijo que la Comisión Nacional para la Reforma Policial había presentado un informe que era imperialista y capitalista y prácticamente lo lanzó a la basura. Y entonces, bueno, lo que al final tenemos que hacer es que tener la voluntad política que se traduce en liderazgo de discurso, en que tenemos que hablar del tema de seguridad constantemente, inversión de recursos extraordinarios y ulteriormente cambiar la cultura ciudadana y los valores que hoy en día están muy disminuidos. Nosotros llegamos a vivir muy bien, nosotros teníamos calidad de vida en este país. Esa cifra que tú das del interior del país es impresionante porque antes los papás de uno que vivieron en muchos de esos estados nos contaban que dormían con las puertas abiertas prácticamente. Bueno, mi abuela vivía con un lazo de tela en la puerta y la casa en la que yo vivía en mi infancia no tenía rejas. Claro, mi padre igual, mi papá era de Boconó, Estado Trujillo, y ahí las sillitas en la calle, la dejaban ahí, no pasaba nada, al día siguiente estaban ahí, se dormía con las puertas abiertas. Y lo llegamos a hacer aquí en nuestra ciudad capital. ¿Y qué pasa cuando uno termina y quiere disfrutar sus días de retiro y quiere irse al interior del país a tener una vida más sosegada? No la va a conseguir. Va a conseguir que tiene niveles de violencia tan grandes como lo tiene en la capital. Bueno, yo creo que parte de la responsabilidad importante es de la ciudadanía, que no podemos seguir tolerando esto sin exigir, hay que exigir de manera contundente respuestas, porque nos están matando en la calle y nos están acosando en la calle. Y ahorita en cara a las elecciones, que esos nuevos diputados que van a traer ahí tengan como su primer punto de agenda el tema de inseguridad.